Buenas noches, mi nombre es Julie Caterina Reyes Ruano, soy estudiante de la Universidad Uniquindío. En estos momentos estoy cursando quinto semestre. Vamos a hablar sobre la materia organización y descripción de archivos. Bueno, vamos a hablar en este video sobre tablas de valoración documental. Primero que todo vamos a hablar sobre los instrumentos archivísticos y qué son ellos. Los instrumentos archivísticos son un conjunto de son herramientas específicas que tienen un objeto de apoyar el desarrollo y la implementación de los documentos y sus funciones archivísticas, en la cual rige en el decreto 2609 del 2012. Este nos muestra que en el artículo 8 establece todos los instrumentos archivísticos que se deben tener en cuenta para las tablas de valoración documental. ¿Cuáles son estos instrumentos archivísticos? Los instrumentos archivísticos son el cuadro de clasificación documental, las tablas de valoración, las tablas de retención documental, los inventarios finales, los programas, programa de gestión documental y la tabla de control de acceso. ¿Qué es un cuadro de clasificación documental? El cuadro de clasificación documental nos permite tener la organización y la descripción de los archivos que existen en cada área o cada dependencia. Para estos cuadros de clasificación existen tres tipos, los cuales son el orgánico, el funcional y el orgánico funcional. Con cualquiera de esos tres cuadros de clasificación podemos realizar nuestra descripción de archivos. Las tablas de valoración documental. ¿Qué son las tablas de valoración documental? Las tablas de valoración documental, estas nos permiten tener la clasificación documental en las entidades o en sus estructuras de su estructura orgánico-funcional, y esta también nos decide cuál es el tiempo de disposición final que se debe tener para cada documento. Igualmente vamos a hablar sobre el programa de gestión documental. ¿Cuál es el programa de gestión documental? El programa de gestión documental nos ayuda a conocer todo el proceso que se debe tener en cuenta para poder realizar o tener en cuenta los procesos archivísticos en una entidad. El inventario documental. Nos permite tener todo el control y el acceso de todos los documentos que se deben tener. Bueno, vamos a hablar también sobre el marco normativo de las tablas de valoración documental. El marco normativo primero está identificado sobre la Ley 594 del 2000, que es la ley que nos rige sobre la Ley General de los Archivos. Y también tenemos el decreto 039 del 31 de octubre, el cual regula todos los procedimientos para la elaboración y las aplicaciones de las tablas de retención documental y las transferencias documentales que se deben tener en las entidades donde tengamos el proceso archivístico. El acuerdo 09 del 1995, es el que nos reglamenta todo lo que es sobre las tablas de retención documental y todo su manejo que se debe tener según las tablas de retención en un archivo. Y el decreto 138 de 1995, este es el que nos señala todas las funciones del archivo y cómo se debe manejar él. Y el acuerdo número 8 del 95 nos habla sobre los fondos acumulados, cuáles son los procesos que se le debe realizar a los fondos acumulados y el proceso que se le debe llevar a cada uno. También vamos a hablar cuáles son los pasos o cuáles son las funciones que se debe tener en cuenta para la elaboración de las tablas de retención. Primero que todo, pues debemos tener en cuenta en qué fondo acumulado o en qué entidad vamos a realizar nuestro proceso, y según sus principios archivísticos deben tener su orden de procedencia o su orden original. También tenemos la función de los archivos, la finalidad del archivo, la importancia que tiene cada archivo y demás. Bueno,
tenemos que tener en cuenta cuál es el ciclo vital de cada documento para poder hacer unas tablas de valoración documental. Si en el archivo, el documento va a estar en archivo de gestión central histórico, que el archivo de gestión es un documento donde se encuentran los documentos activos, que este va a ser en los valores primarios. Igualmente que en el archivo central, este va a tener la documentación que está semiactiva, no está ni activa ni inactiva para tenerla archivada. Y también tenemos el archivo histórico. Este es el documento donde se encuentra toda la documentación inactiva, que son los valores secundarios, donde ya se encuentra todo lo que es de historia, la cultura, investigación y científica. Para tener en cuenta las tablas de valoración documental, tenemos que tener en cuenta la clasificación archivística. ¿Cuál es la clasificación archivística? Que el área donde el fondo acumulado que estamos teniendo, tenemos que tener su sección, su sección y sus series y sus subseries. En las subseries, en las series y las subseries dependen un expediente. Son expedientes, son las unidades documentales donde vamos a verificar cuáles son los documentos que están en ese fondo documental y cómo podemos realizar las valoraciones documentales o las valoraciones documentales o los procesos que se le deben hacer a cada uno. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las fases que se deben tener en cuenta para hacer las tablas de valoración, que la preparación física de cada documento, la digitalización y el control de los documentos para poderlo hacer. Igualmente, también tenemos todas las funciones que se deben llevar correctas para poder tener un archivo. ¿Cuáles son esas funciones? Esas funciones pues, obviamente son con las tablas de valoración documental, donde encontremos toda la delimitación, la identificación y la disposición final para cada documento. La disposición final pues es según su valor, sus valores primarios, ya sea por transferencia, conservación total, eliminación o demás. Y sus identificaciones que podamos tener en los documentos. Igualmente las tablas de valoración pues tenemos que identificarlas por sus series y subseries. Y las que van a ser por según su entidad que la va a tener o a corresponder para cada proceso. Igualmente tenemos que tener en cuenta cada disposición que se le va a hacer a los documentos o a las series o a los expedientes que se van a tener en las tablas de valoración documental. La disposición final son la definición de los procesos que se aplican en los expedientes correspondientes a cada una de sus series y sus subseries, de acuerdo a los resultados que debe arrojar durante el proceso de valoración que se haya hecho para poder hacer sus tablas de valoración documental. También tenemos que tener en cuenta la conservación total de cada documento. Este adquiere según sus valores secundarios, como lo he dicho anteriormente, y se considera si debe ser de un valor histórico, que se convierte a unas fuentes de consulta de investigadores según su cultura, según su documento que se vaya a tener en cuenta. También debemos tener en cuenta la eliminación. ¿Por qué se debe hacer la eliminación de los documentos o en qué momento se debe hacer la eliminación para cada documento? ¿Cuál es el proceso de eliminación? Eso es cuando se haya perdido algún documento de su valor primario que ya no funcione, sea repetido o tenga varias copias, entonces ya no va a ser un documento de valor primario, sino va a ser un documento de valor secundario. También tenemos que tener en cuenta la microfilmación. La microfilmación son las técnicas que permiten fotografiar un documento para poder hacer guardar el documento en un Excel o en un documento no físico que lo vayamos a tener, sino digitalizado. La selección. ¿Qué es la selección?
son los procedimientos que se deben aplicar en las series documentales que se conserven totalmente, o sea, la que va a quedar ya esto y que no va a ser repetida por ninguna otra entidad o por ninguna otra unidad que lo vaya a realizar. ¿Para qué son las series o para qué son los procesos de la selección documental? Esto nos acierta que la participación de los documentos no vayan a tener una segunda originalidad ni vayan a tener otro archivo o otro documento específico. Bueno, ¿qué son ¿cómo son los procedimientos que se deben tener para realizar la exposición final de cada documento? Pues según su archivo, según sus experiencias, se deben tener en cuenta o organizarlos según sus series o subseries. Las series serían, por ejemplo, si son unas actas. Si son actas, debemos especificar si son actas de jurídica, actas de gobierno, actas según se realicen sus actas. La exposición legal de cada documento. Esas compete a los expedientes que no sean a los expedientes que debe tener cada dependencia y su manejo que debe hacer por disposición. Muchas gracias.